Código 3 presenta. Lunes 30 de octubre del año 2023, 8 de la noche con 8 minutos. Bienvenidos a las noticias a través de código3.com desde Ciudad Delicia, Chihuahua, México. Quienes habla y quienes saluda, su servidor y amigo Ramón Manuel Gallego Rayos, agradeciendo su fina llamada de atención para este su noticiario, las noticias a través de código3.com. Mi compañero Miguel Ángel Villalbayamas más de los controles, agradeciendo su fina llamada de atención y como siempre el agradecimiento a nuestro patrocinador oficial, Sandoval Trajes Alameda. Estamos ubicados en la avenida del Parque Oriente número 711. Recuerde, Sandoval, tenemos los mejores trajes para usted, caballero, y los vestidos para usted, damita. Vaya, visite vestidos de noche ahí también en Sandoval. Iniciamos este noticiero con información que ha trascendido a nivel nacional e internacional, y es que una mujer está justamente desgastada, está triste, está llorando la ausencia de sus 4 hijos. Se menciona que puede ser el papá quien desde los Estados Unidos, sí, desde allá, organizó todo para él sustraerlos de la casa, del seccional de Lázaro Cárdenas, del estado de Chihuahua y de la República Mexicana. La madre está llorando, solicita el apoyo de las autoridades competentes para tratar de dar con sus hijos. La información, créame, es impactante. Véala. Sí, pues. Bueno, el día viernes, yo los dejé aquí en la casa para ir a traer algo de comer aquí a la tienda. Aquí nomás les traje algo de comer y querían ellos fruta, entonces fui hasta del otro lado del Oxxo. Cuando yo regresé, la puerta estaba abierta, pero el metal se ve así como abierto, como que si alguien pateó la puerta. La vecina de este lado le dijo a los policías que había visto un taxi que vino por los niños. Entonces, y ese taxi fueron allá a preguntar a la oficina de los taxis, y al parecer ahí le dijeron que habían dejado a mis hijos en la casa de Dora Valenzuela Coronado, y ahí vive con Daniel Porras, que es su hijo. Anteriormente esta señora me había acusado aquí con la policía, un día antes que se los llevaran, que mis hijos eran maltratados aquí en la casa. Los policías vinieron y le preguntaron a mis hijos si era cierto eso, y mis hijos le dijeron que no, efectivamente no. Pero lo que pasa que esta señora, Dora Valenzuela Coronado, era la que me recibía el dinero que mi esposo me manda de Estados Unidos. Entonces, esta señora se comunicó. Yo me vine de Estados Unidos primeramente porque allá en Estados Unidos mis hijos fueron abusados por su padre sexualmente, y yo pedí una orden de protección y no me la quisieron dar. Ahí tengo en mi mochila todos los chequeos físicos que se le hicieron a mis hijos, todas las pruebas para que metan a la cárcel al violador, pero no. Al contrario, me decían pues que convenciera yo a mis hijos para que quitaran la orden de lo que le habían acusado, porque esta persona no podía ir presa. Entonces yo me vine aquí a México, por eso estoy aquí. Pero Dora se comunicó con el violador, y el violador le ofreció dinero y le ofreció que se iba a llevar a ella y a su hijo a Estados Unidos, pero le tenía que entregar a mis hijos. Yo nací en Guatemala, pero yo tengo documentos mexicanos, me casé con un mexicano. No, mi esposo no es el papá de los niños. A él lo conocí en el 2018, es el que se ha estado encargando de mis hijos y de mí desde que yo vine de México, pero tal parece que creo que esta señora se comunicó con el violador, y esta señora sabe, y también el hijo saben que mis hijos fueron abusados sexualmente, y se comunicaron con el violador y intercambiaron a mis hijos por dinero y que los crucen para allá, para Estados Unidos. Y pues no he sabido nada de mis hijos. ¿No sabes dónde están? No sé dónde están ahorita, no se han comunicado conmigo.
ni con mi esposo tampoco. Yo creo que ya están allá y mis hijas, las mayores, Noemí Gómez Herrera, ella, mi hija y Ruth también, pero al parecer Noemí y cuando yo pedí la orden de protección también la pedí en contra de mis hijas, de las mayores, porque ellas saben del abuso y aún siguen con el violador, ¿me entienden? Entonces mis hijos corren peligro y pues estoy preocupada porque pues yo creo que ya están allá y se fueron sin documentos. Yo traigo todos los documentos allá en Dakota del Sur. Tal parece que protegen más a los violadores de niños, porque no han hecho justicia. Yo tengo todo, por eso me vine para México, porque no me quisieron dar la orden de protección. Eso fue en Dakota del Sur, en Milbank. Creo que ahí hay más pedófilos creo que ahí protegen más a los pedófilos que otra cosa, ¿me entiende? Entonces por eso yo le dije al abogado que me otorgaron y al detective, si ustedes no van a proteger a mis hijos, yo tengo plan A, plan B, plan C, y pues por eso me vine para México, para protegerlos, pero estas personas se comunicaron con el violador y pues se llevaron a mis hijos de aquí de la casa. Pues que se comuniquen conmigo cuando puedan, y me imagino que no lo han hecho porque están amenazados, y pues que ya sea que se comuniquen conmigo, ya se saben el número de teléfono mío de memoria y también el de mi esposo, y pues sí, que se comuniquen conmigo y yo voy a hacer todo lo posible para traérmelos de vuelta, porque yo sé que ahí en Dakota del Sur no se va a hacer justicia, porque no solamente está mi caso, me imagino que hay un montón de casos y hay maestras involucradas, hay trabajadoras sociales ahí en Dakota del Sur que fueron partícipes de todo eso. Yo traigo todo en una mochila, todo para que encierren a esta persona, pero él sigue libre y a él se le van a entregar a mis hijos. Ayer me llamaron y me preguntaron por el número de teléfono del violador, del papá de mis hijos, pues, y se los di, pero ya no me marcaron para atrás. No sé qué está pasando. Yo estoy esperando que la vecina llegue del trabajo para que me dé un raite a Meoki, porque voy a levantar una denuncia si mi hija vino por mis hijos, los vino a raptar, o sea, se los llevó sin documentos y se los fue a entregar a su papá, o sea, al mismo papá al que violó a mis hijos. Entonces voy a ir a levantar una demanda, ¿verdad? Porque se tiene que hacer justicia. Y pues solamente le digo a mis hijos que pues se comuniquen conmigo y que pues no tengan miedo, yo voy a protegerlos. O se comuniquen con mi esposo, ellos saben el número de teléfono de él. Yo estaba en custodia del gobierno, allá en Estados Unidos. Tenía 11 años y él me raptó de ella. O sea, tampoco no se ha hecho justicia en eso, ¿verdad? Me raptó. Imágenes completamente que llaman la atención de una mamá desesperada por sus 4 hijos. La autoridad competente ya estuvo ahí presente. Las imágenes fueron captadas justamente en el lugar de los hechos. Agradecemos a nuestro señor director Omar Camacho Acosta por esta información que trae para la noticia de Código3.com. Mi compañero también, Omar Camacho Acosta, estuvo presente justamente en la carretera Delicias Meoki, a la altura de, antes de llegar al Salado, todavía perteneciente a lo que es el municipio de Delicias, donde desafortunadamente un hombre, dicen las autoridades y justamente los primeros testigos, se aventó a lo que vienen siendo los vehículos, fue arrollado por varios de ellos el día 28 de octubre. Desafortunadamente perdió la vida de manera instantánea y pues créanme que las imágenes son desgarradoras. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en compañía del Ministerio Público, acudieron ayer domingo 29 de octubre, aproximadamente a las 0:30 horas, a la carretera de Delicias Meoki, a la altura del lugar conocido como Las Jaulas de Bateo, en donde se registró el fallecimiento de una persona de sexo masculino por atropellamiento. El cuerpo se encontraba sobre la cinta asfáltica en sentido de sur a norte. Presentaba desprendimiento de extremidades. A través de las primeras indagatorias fue identificado como Francisco R.F., de 42 años de edad, con domicilio en la colonia CTM de la ciudad de Meoki.
personal de servicios periciales y ciencias forenses se hizo cargo de la escena, mientras que la unidad de CEMEFO se encargó del traslado del cuerpo para la necropsia de ley. Tenemos justamente ahora una entrevista y hacemos contacto con mi compañero Adrián Tarín. Él es justamente titular de la página Jiménez Informa. Para la gente que tenga la oportunidad, siga donde se transmite toda la información que se genera en lo que viene siendo Jiménez Camargo. Y para Adrián, primero que nada, buenas noches. Te saluda Ramón Gallegos de Delicia, Chihuahua. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Pues aquí con el frío, ¿verdad?, que se está generando en gran parte del estado. Muy buenas noches a tus seguidores, amigo. Gracias, Adrián, por recibir la llamada. Oye, coméntanos el accidente que pasó la noche del día de ayer, donde desafortunadamente pierden la vida, se involucra un autobús. ¿Qué hay de ello? Sí, exactamente, compañero. Fíjate que el día de ayer por la noche se activaron los números de emergencia aquí en lo que corresponde el municipio, prácticamente en lo que se le conoce como el puente superior, donde está la salida que nos conduce por la autopista hacia Camargo. Se generó pues un lamentable accidente, un choque frontal entre un vehículo particular y un camión de pasajeros de la línea rápidos de Delicias, cerca de las 7:20, cuando se recibe el reporte de este accidente. Se activaron inmediatamente todos los protocolos de seguridad derivado que se hablaba de personas lesionadas. Al hablar de un camión de pasajeros, pues se alarman las personas, y fíjate, lamentablemente en el lugar una persona perdió la vida. El conductor de la unidad de este vehículo y su esposa e hija resultaron lesionados, mismos que fueron enviados al hospital regional, compañero. Adrián, se habla de que están trabajando en esa vialidad, en ese puente. ¿Qué hay de esto? Se habla que ya fue señalizada la constructora que ganó la licitación para llevar a cabo esta obra. ¿Será sancionada? ¿Qué ha comentado la parte de la autoridad? Bueno, a lo que se sabe hasta el momento es de que el caso se turnó al Ministerio Público para que lleven a cabo ellos las indagatorias correspondientes en torno a este accidente. Días atrás, el gobierno del estado anunciaba la obra de rehabilitación de este puente superior. Por ahí se cerró un carril en el que se estaba trabajando y precisamente se habilitó uno que venían los dos sentidos, ¿verdad? Sin embargo, aquí la versión que nos otorgó el chofer de la unidad de pesada a las autoridades, él manifestó que al momento en que venía subiendo el puente, el vehículo particular venía rebasando justamente a otro vehículo cuando pues se generó lamentablemente el impacto que, te digo, cobró la vida de un masculino. Esta familia, originarios de Torreón, venían procedentes de Chihuahua con destino hacia Torreón cuando se genera este accidente. Te digo, ahorita autoridades, pues bueno, están investigando. La familia nos ha mencionado si va a proceder o no legalmente, ya que pues se encuentran heridos, hospitalizados, compañeros. Bueno, en este caso sabemos de que están trabajando, pero ¿qué tan seguidos son los accidentes viales en este puente o casi no son seguidos? Fíjate, en este lugar es muy raro que se presenten los accidentes. Decía una persona, los de Jiménez, pues sabemos que están trabajando ahí, pero personas que vienen de otras partes del estado, de la república, pues es muy complicado que sepan las labores que se están llevando, y es que es un tramo muy oscuro, compañero. Esa es la cuestión, que es un tramo muy, muy oscuro, y la falta de señalización. Había señalamientos, sí, pero no bastantes que informaran bien sobre disminuir la velocidad, ese tipo de cuestiones. Y te digo, es muy raro que en este puente se presenten accidentes. Por lo general, los accidentes siempre son acá en la carretera que conduce hacia Torreón, compañero. Adrián, ¿algo más que puedas agregar para nosotros en cuestión de la información? De antemano, agradecerte que nos haya recibido la llamada y bien informar sobre este caso, donde desafortunadamente se pierde la vida en un accidente vial. Sí, pues únicamente agregar, ¿verdad?, que las personas son originarias por allá de Torreón. Ahorita la información que nos han dado autoridades es de que todavía permanecen hospitalizados, tanto la menor como la madre de familia, con lesiones de consideración, según la información que nosotros tenemos. Y pues por ahí exhortar a la población, a tus seguidores, por supuesto a la gente que nos ve en el estado, que si van a circular por este puente, pues tomen las precauciones debidas, ¿verdad?, para
tratar de evitar este tipo de accidentes lamentables. Gracias, mi amable Adrián. Estamos a la orden. Gracias, hasta luego, compañero. Bonita noche. Bueno, el compañero de Jiménez Informa, para que siga esta página, Jiménez Informa, hay todo lo más sobresaliente de Jiménez y los municipios aledaños, ahí viene información de mi compañero Adrián Tarín, que agradecemos que nos haya recibido la llamada y sobre todo bien informar lo que sucede en aquel municipio. Desafortunadamente, pues un accidente vial donde participó un camión de pasajeros de Autotransporte Rápidos Delicias. Tenemos aquí en Delicias el parte informativo, donde el agente de vialidad, Víctor Saúl Yáñez Ramírez, nos informa al respecto de todo lo más relevante durante el fin de semana. Desafortunadamente, aquí también hay otra persona que perdió la vida y el guiador de la motocicleta, al ser perseguido por los agentes de vialidad al conducir su moto a exceso de velocidad, también perdió el control de la misma y volcó. Uno de los accidentes más relevantes fueron un total de 14 accidentes en lo que fue sábado y domingo. Comienzo con el primer accidente relevante que fue ocurrido en la avenida Sexta y el Boulevard Gómez Morín del sector oriente. Esto fue en la Plaza León, en donde una motocicleta de la marca Yamaha modelo 2007 en color azul, sin matrícula de circulación, que era conducido por el señor Armendáriz de 36 años, se impactara contra el objeto fijo, que es el cordón de concreto, y volcara con su misma motocicleta, causándole lesiones también al conductor. Esto únicamente lesiones de consideración, ya que al parecer sufrió una fractura. El siguiente accidente, ocurrió uno de los más relevantes en la calle Segunda, avenida Novena del sector sur. Son dos vehículos en los cuales un vehículo de la marca Chrysler Pickup color blanco modelo 2012 norte, en donde un vehículo Nissan Sentra color guinda se dio a la fuga e impactar a un vehículo de la marca Toyota Hilux color blanco, causándole también daños que se aproximan a los 6,000 pesos. Otro de los más relevantes ocurrió en lo que es en la carretera de Alicia Samioqui, a la altura del kilómetro 2+100. En este accidente perdió la vida una persona. Este es un accidente de tipo atropello. La persona de quien ya fuera identificado posteriormente de apellido Rondán, de 42 años de edad, fue arrollado por varios vehículos en el tramo carretero de Alicia Samioqui. Este accidente se turnó inmediatamente al Ministerio Público debido a la pérdida de la vida humana del peatón en el lugar de la intervención. Se entregó la escena al Ministerio Público y Servicios Periciales para que se hicieran cargo del área. Otro de los accidentes más relevantes ocurrió el día de ayer en lo que es un camino que conduce de la avenida Fernando Baeza a lo que era conocido como la maquiladora, el acceso de las maquiladoras del sector oriente. En este accidente, una persona que condució una motocicleta itálica modelo 2022 en color negro, el señor aproximadamente de 70 años de edad, perdiera la vida posteriormente ya en el hospital regional debido a sus lesiones, quien se impactara contra un vehículo Toyota tipo vagoneta color blanco modelo 2018, que era conducido por el señor Tonales de 43 años de edad. Este accidente ya fue turnado ante el Ministerio Público para que determinen la responsabilidad de ambos conductores. Fue de lo más relevante que tuvimos en los pueblos. Bueno, en estos momentos agradecemos a lo que viene siendo nuestro patrocinador Miriam Florería. Miriam Florería está ubicado por la calle Cuarta Norte, número 209, donde ya están con los arreglos florales para lo que es la Feria del Hueso, los fieles difuntos, 1 y 2 de noviembre, o bien para cualquier día usted puede ir a Miriam Florería. A la persona que se reporte al 639, ¿a cuál no vamos a ir? A la oficina, ¿verdad? 639, ponga atención, 639-549-9822, 639-549-9822, manda un WhatsApp y diga yo quiero un arreglo floral. Tenemos 2 de regalo, las 2 primeras personas que manden WhatsApp a ese número telefónico, repito, 639-549-9822, se lo vamos a regalar. 2 arreglos como el que tenemos en pantalla para que mande usted su mensajito de WhatsApp. Miriam Florería está dando estos bonitos arreglos florales para que usted vaya a visitar Miriam Florería. Y a mañana, hoy
los vamos a regalar y mañana nos ponemos de acuerdo para decirle a dónde pase por ellos. Así que vaya a apoyar a Miriam Florería. Por lo pronto, gáneselo. Mande su WhatsApp al 639-549-9822. 639-549-9822. Mande su WhatsApp a ese número y diga: yo quiero ganarme ese arreglo floral de Miriam Florería, patrocinador oficial aquí en las noticias de código3.com. Tenemos más información. Déjeme le comento. Ayer por la noche se suscitó una volcadura en la carretera Delicias-Mioqui, justamente en lo que viene siendo a la altura de un conocido hotel que se ubica aquí en Delicias, Chihuahua. Tenemos donde dos automóviles chocaron y quedaron volcados. Sí, mira, por ahí yo recibo llamado a mi teléfono directamente de un compañero enfermero, el cual me reportaba que había una volcadura. Me da el lugar, que es prácticamente enfrente del Hotel Grove, kilómetro 130 y tantos, 140, más o menos aproximadamente, 143, eso me lo reportó. Me reportaba que había personas lesionadas, por lo cual inmediatamente hablo vía telefónica y efectivamente en ese momento también estaba llamando la llamada por parte del C4. Rápidamente se movilizan dos hospitalarias, se arrima el camión de rescate urbano. Cuando llegan los compañeros, ya las personas están fuera del vehículo, se hace una inspección, el cual pues nada más son las personas referían que estaban un poco lastimadas de lo que fue la volcadura. Dos vehículos destrozados. Sí, tenemos un vehículo, uno pequeño y una camioneta, parte de eso, una Honda y un Derby. Sí prácticamente están muy desbaratadas las estructuras, pero pues, bueno, gracias a Dios no tenemos personas ni fallecidas ni lesionadas de gravedad, ninguna atrapada que tuvimos que usar ninguna herramienta. ¿Cuántos elementos de la Cruz Roja acuden entre rescatistas y paramédicos? Los rescatistas acudimos, yo me arrimo particularmente, viene dos compañeros en el camión de rescate urbano y vienen dos paramédicos a bordo de cada unidad hospitalaria. ¿Algo que le quiera decir a la gente, comandante? Siempre. Sí, te digo, pues siempre estamos 365 días, 24/7, lo que se ofrezca. Se nos viene la temporada fuerte de operativos y pues hay que estar preparados. Igual que arrimó la unidad de bomberos, tal vez pensando que había bastante lesionados, pero igual se reactivó el lugar, todo sin nada. ¿Es poco común, comandante, ver este tipo de accidentes, dos vehículos volcados en la carretera? Pues mira, dentro de la temporada que ya se nos viene, hay mucho flujo vehicular. Nosotros, por estadística, hemos sacado anteriormente los sábados eran los más preocupantes para nosotros. Ahora los domingos es cuando se nos han suscitado más accidentes, donde lamentablemente pues, personas han fallecido, pero sí dentro de la carretera no es muy común dos vehículos volcados. Continuamos con más información que no crea que nos da mucho gusto presentar, pero es nuestra labor que realizamos día con día, y es que los intentos de suicidio se siguen presentando. El día de ayer al mediodía se reportó que una mujer intentaba quitarse la vida, esto al ponerse frente a lo que es el ferrocarril, cerca de la colonia Lotes Urbanos. Autoridades como Seguridad Pública, paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron a esta mujer que indicaba pues tener problemas y por tal motivo intentaba quitarse la vida. Asimismo, el día de ayer, domingo, se registró un llamado al sistema de emergencia 911, donde reportaban que una femenina se encontraba cerca de las vías del ferrocarril por la calle Séptima Norte, al parecer con la intención de atentar contra su integridad física, por lo que de inmediato acuden compañeros de esta Dirección de Seguridad Pública. Y al arribar al lugar, el policía primer respondiente se entrevista con una femenina de 23 años de edad, quien presentaba una pequeña herida a la altura de una de las canillas, la cual informó que momentos antes había tenido una discusión con su pareja, con quien vive en un domicilio improvisado cerca de las vías del ferrocarril, por lo que de inmediato se solicita la presencia de paramédicos de Cruz Roja, quienes le dieron la atención en el lugar. Asimismo, al lugar arribó la madre de su pareja, quien se hizo cargo de la femenina.
Y si usted pensaba que en ocasiones le mentíamos de que en el Seguro Social o en otra parte se reportaban por lo menos 2 o 3 intentos de suicidios al día, pues ayer quedó más que demostrado. Aquí le presentamos y otro caso que tenemos aquí en exclusiva para Código 3, donde se reportó al sistema de emergencia 911, donde una persona intentó quitarse la vida en el interior de esta tienda que está ubicada en el sector norte de Delicias, justamente por la calle Primera y Avenida Agricultura en el sector norte de Delicias, donde rápidamente elementos de seguridad pública de Delicias y también lo que viene siendo una ambulancia de una privada y además Cruz Roja Mexicana llegaron para atender a la persona que se reportó que intentaba quitarse la vida. Esto sucedió a las 5 de la tarde de ayer domingo. Insisto, son 2 casos que tenemos nosotros comprobados, que tenemos la información oficial de lo que sucedió el día de ayer aquí en Ciudad Delicias, Chihuahua. Desafortunadamente, 2 casos de intento de suicidio que se presentaron aquí en Ciudad Delicias, Chihuahua. Es lo que tenemos de información policíaca aquí en las noticias de Código3.com. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más información. Quédese con nosotros. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Llegó el agua de Delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Y soy cliente de Gasolinera Pioneros. 4 años cargando en Gasolinera Pioneros. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos. La inversión histórica en infraestructura para Delicias se nota. El gobierno del estado y el gobierno municipal de Delicias invertimos en la rehabilitación de nuestras calles. Más de 50 proyectos y más de 100 millones de pesos. En este año invertimos tus impuestos y más en la rehabilitación de las calles para mejorar la calidad de vida de los delicienses. Son trabajos de alta calidad como tú los mereces. Seguimos al encuentro de todos. Ven y conoce Plaza Ultra. Los ubicamos en la calle Segunda Norte, en Colonia Centro. Aquí encontrarás El Molino, que te ofrece mayoría de vinos y licores y cervezas. Gran variedad en licores y vinos locales. Vendemos las 2 marcas de cerveza. Servicio especial para negocios, licores, bares, antros y eventos sociales. Como lo quieras llevar, por pieza, por caja o por camión. Ahorra agua, toma vino.
El Molino. Rosy Boots te ofrece bota vaquera para toda la familia de la mejor calidad y los mejores precios. Tenemos las nuevas tendencias en botas y colores diversos. Pregunta por nuestro sistema de apartado y de vales. También podrás encontrar detalles como gorras, sombreros y cinturones. Todo para lucir espectacular. Ven a visitarnos y conoce todos los estilos disponibles que tenemos para ti. Rosy Boots. De Divas Nails Spa, todo para lucir bella, con uñas, pedicure, maquillaje, masaje y corte de cabello. Contamos con más de 1000 colores diferentes y las novedades para siempre estar a la vanguardia. Contamos con horario corrido de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No lo dudes, ven a apartar tu cita o hazlo a los teléfonos 639-268-1345 y al teléfono 639-178-7804. Conviértete en una diva en The Divas Nails Spa. Continuamos aquí con más información en las noticias de código3.com, justamente información de lo que sucede en el municipio de Meoqui, y es que se sigue trabajando por parte del DIF municipal para el operativo, esto para el día 1 y 2. Luis Valles, director del DIF municipal, nos tiene la información de este operativo. Así es, ya tenemos listo el operativo especial que se va a montar para este 1 y 2 de noviembre, en la tradicional Feria del Hueso. Ha sido trabajo de semanas atrás, en coordinación con muchas dependencias municipales, y bueno, pues nuestra alcaldesa, la arquitecta Miriam Soto, nos pidió que sea el DIF quien coordine los trabajos con las demás dependencias. Estamos trabajando en coordinación con Seguridad Pública, con Vialidad, Protección Civil, servicios municipales. Entonces, bueno, pues ya está todo listo para que las familias visiten los panteones municipales este 1 y 2 de noviembre. ¿Cómo será la dinámica de cuáles serán las calles cerradas? Bueno, pues se está preparando ahí el circuito vial, se cierran las calles aledañas al panteón municipal, la calle principal que va a la cordillera pues se cierra a la circulación vial, pero pues se adaptan ahí otros accesos para que pues puedan circular los vehículos. Estará todo señalizado, ahí estará montando Vialidad un operativo especial para desviar allá los vehículos, y bueno, pues que sepan las familias de que se estará trabajando de manera permanente para salvaguardar a todos los visitantes, que tengan la confianza que su gobierno municipal estará 24/7 allí en el panteón para cualquier eventualidad. Pero sí, ya está todo listo, y bueno, lo más importante, que estará señalizado estas rutas, estos accesos. Vamos a publicar también en redes sociales el día de mañana pues el croquis vial para que la gente sepa por dónde se puede pasar y por dónde no puede pasar. ¿Los stands dónde estarán ubicados? Bueno, ya tenemos también los stands vendidos, el 100% de los stands están ya ocupados. La mayoría son floricultores aquí de la región, muchos de Meoqui. Tratamos de darles el espacio a la gente de Meoqui. Pues ya venta de antojitos, snacks. Estaremos ubicados entre los dos panteones, en la carretera que va a la cordillera, y bueno, pues ahí mismo estaremos todo el personal del DIF en un stand de comida. Vamos a vender comida, burritos, enchiladas, hamburguesas, y pues invitar a la gente para que nos consuma. Ya saben que todo lo que se recauda, en especial el Día de Muertos, pues se utiliza para las familias que más lo necesiten, para algunos niños que estamos apoyando con tratamientos médicos, algunas mujeres también y adultos mayores. Entonces, la invitación para que nos consuman y que sepan que todo lo que se recauda ese día se destina especialmente para las familias de nuestro municipio. Sengi de Pérez, quien viene siendo directora de Desarrollo Humano y Bien Común en el gobierno municipal de Meoqui, nos habla del evento que tienen para el día 4 de noviembre, sábado 4 de noviembre, en la explanada de la Presidencia Municipal de Meoqui, de Catrines y Catrinas. Se va a llevar a cabo este próximo sábado 4 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Festival por el Día de Muertos. Es un concurso de Catrinas y Catrines en el cual tenemos dos categorías, uno que es infantil y otro para adultos. Se van a premiar en ambos al primer lugar con 2,000 pesos en efectivo para cada uno. ¿Cuáles serían las bases de este concurso? Puede participar cualquier persona, tienen que venir caracterizados pues de Catrina o de Catrina. Vamos a tener aquí la participación de 3 jueces que ellos definirán quién es el ganador. Son personas que pues están involucradas en el tema de maquillaje, de peinado, de caracterización, y pues está abierto al público en general. Los invitamos a que participen.
Lo único que hay que hacer es inscribirse en un link que les vamos a dejar en la página de Presidencia Municipal de Facebook. Ahí nos van a poner algunos datos, con esos quedan inscritos y los esperamos aquí el sábado a las 6 de la tarde para la pasarela en la cual pues se va a premiar el primer lugar. Fecha límite. Tenemos hasta este viernes para registrarse y tomamos sus datos de ahí de la encuesta que estaremos subiendo en la página de Facebook y los esperamos aquí el sábado. Los eventos para no olvidar las tradiciones mexicanas se siguen llevando aquí en Ciudad Delicias, Chihuahua. Tal es el caso de la información que nos tiene el encargado de Cultura en el Gobierno Municipal de Delicias, Mario Guillén, Delicias de la Muerte. El pasado fin de semana se realizó un evento en la Plaza de Armas, conocida así de esta manera, que por cierto, déjeme, le hago mención, se encuentran varias figuras, varios adornos en los diferentes jardines de esta plaza. Créame, impresionantes. Vimos algunas fotografías, los vimos justamente nosotros mismos, nos dimos a la tarea de acudir. Impresionante esto para no olvidar nuestras culturas. Ahora continuamos con esta tarde de muertos en la plaza, que es una participación de música y baile, color, lecturas en atril, por parte de lo que es el área cultural del municipio. El ingeniero valenciano nos ha encargado mucho que las tradiciones permanezcan vivas y que la cultura siga viva. Entonces, de esta manera estamos celebrando Día de Muertos, estamos con esta festividad mexicana tan importante y tan arraigada, sobre todo en el centro y el sur del país. Nosotros yo creo que apenas estamos tomando con fuerza la tradición. Y ahorita pues vamos a tener la participación de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de aquí de Delicias, a la compañía de ballet folclórico de la Casa de Cultura y a la compañía de ballet folclórico de adultos mayores del Centro Cultural, que le dicen Ballet Lluvia de Plata. Pues vamos a disfrutar de esta tarde de un clima perfecto antes de que se nos venga el frío aquí en la Plaza de la República, o como mucha gente le llama Plaza de Armas, festejando las delicias de la muerte. Recuerden que tenemos eventos de aquí al 8 de noviembre, eventos completamente gratuitos para que todos los puedan disfrutar. ¿Hay una gran asistencia de gente? Así es, afortunadamente. Siempre en estos eventos contamos con muy buena asistencia de gente. A la gente le gusta y es la tercera edición del festival. Empezamos en el 2021, 2022 y ahora 2023. Entonces, a disfrutar. ¿Algo más que hacer? Sí, invitarlos, insisto, invitarlos a todos los eventos. Por ejemplo, el lunes 30 vamos a tener exposición de alebrijes y calaveritas en las instalaciones de Mausoleos Todas las Almas a las 6 de la tarde, y a las 8 de la noche tenemos una obra de teatro fabulosa, El Diablo en el Jardín, por alumnos de teatro de Casa de Cultura. Los invitamos de veras. El martes 31 tendremos la tercera Entre Huesos y Flores, que son los tapetes monumentales. El día 1 tendremos el recorrido entre tumbas. El día 3 tendremos danza contemporánea en el Teatro de la Ciudad. El día 5, domingo, tendremos el desfile de Muertos Viven por Siempre. El día 6 tendremos otra obra de teatro. El día 7 tenemos ballet folclórico con el Ballet Cuautli, hablando de muerte. Y por supuesto que clausuramos el día 8 con un concierto en forma, con una orquesta dirigida por el maestro Alejandro Rico, y los 3 coros, el coro de la ciudad de aquí de Delicias, la Camerata Novohispana de Chihuahua y el Taller Coral Sagrado Corazón de Jesús de Chihuahua, que juntos interpretaremos el concierto Misa de Coronación de Mozart. Ahí los esperamos, con ese evento se clausura. ¿Una semana llena de actividades? Una es semana completamente gratis. Completamente gratis, de todo tipo de actividades para que la gente lo disfrute, asista. Es completamente preparado para ustedes. En los momentos difíciles es cuando debemos de estar unidos, y ahora es cuando todos tenemos que ver por Acapulco. Por tal motivo, el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social están realizando un acopio de víveres, esto en la calle Séptima y Avenida del Parque, en sus oficinas, es decir, a espaldas del Gimnasio Municipal de Delicias, para recabar víveres y enviarlos a lo que viene siendo Acapulco. Ha habido algo de afluencia, poca afluencia, pero sí ha venido apoyo por parte de la ciudadanía, de unos compañeros también del Instituto del Seguro Social, con el sindicato, y seguimos esperando también su apoyo para seguir llenando
llevar toda esta ayuda a los hermanos de Guerrero. Bueno, agua, han dejado víveres, papel, leche, lo malo que nos ha llegado un poco más. Ha llegado un poco lo que son los líquidos de limpieza, cloro, poco funciona con eso, pero sí está llegando, no se nos ha tenido un poco. Tenemos una donación también con alcohol gel, parte de seguridad pública aquí de la ciudad, apoyándonos con esa cuestión. Que vengan a apoyar, que se presenten con nosotros, con cualquier cuestión que nos den, es una buena ayuda, un litro de leche o una sopa o lo que ellos quieran apoyar. Está apoyando lo que son los halcones de la Perla de Cucho, es una asociación civil de aquí de la ciudad. Voluntariamente llegaron a apoyarnos con muchachos aquí, están presentes con nosotros. También una asociación de Amigos Unidos aquí de Delicias también ya entró con su apoyo por parte de las redes sociales. Así mismo que la ciudad que ese voto y la gente también queda con su apoyo para poder llevar todo el apoyo a Guerrero. Pausa comercial y volvemos con mucha más información aquí en la noticia de Código3.com. Y soy cliente de Gasolinera Pioneros. 4 años cargando en Gasolinera Pioneros. La oportunidad de participar en las rifas que otorga esta gasolinera. La vida útil de la gasolina se siente que rinde más. Oh, sí, definitivamente recomiendo el carga en cualquiera de las 3 estaciones. Mi papá fue el afortunado en verse sacado en la primera rifa del carro. Siempre ha sido cliente de aquí de esta estación de Pionero hasta la fecha. Todavía hasta ahorita seguimos metiendo boletos. El Gobierno Municipal de Delicias se preocupa por tu salud y es por eso que nace el programa Tu Salud Vale, que se ha diseñado con el propósito de cuidar tu salud y la de tu familia. Por medio de este programa podrás tener servicios ilimitados gratuitos, por ejemplo, consultas médicas cuando las necesites, exámenes de la vista, revisión dental y procedimientos dentales para cuidar tu salud bucal. Así que no esperes más y únete a Tu Salud Vale hoy mismo. Ven y conoce Plaza Ultra. Los ubicamos en la calle Segunda Norte en Colonia Centro. Aquí encontrarás El Molino, que te ofrece mayoría de vinos y licores y cervezas. Gran variedad en licores y vinos locales. Vendemos las 2 marcas de cerveza. Servicio especial para negocios, licores, bares, antros y eventos sociales. Como lo quieras llevar, por pieza, por caja o por camión. Ahorra agua, toma vino. El Molino. Rosy Boots te ofrece bota vaquera para toda la familia de la mejor calidad y los mejores precios. Tenemos las nuevas tendencias en botas y colores diversos. Pregunta por nuestro sistema de apartado y de vales. También podrás encontrar detalles como gorras, sombreros y cinturones. Todo para lucir espectacular. Ven a visitarnos y conoce todos los estilos disponibles que tenemos para ti. Rosy Boots. De Divas Nails Spa, todo para lucir bella, con uñas, pedicure, maquillaje, masaje y corte de cabello. Contamos con más de 1000 colores diferentes y las novedades para siempre estar a la vanguardia. Contamos con horario corrido de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No lo dudes, ven a apartar tu cita o hazlo a los teléfonos 639-268-1345 y al teléfono 639-178-7804. Conviértete en una diva en B Divas Nails Spa. Gracias a la gente que se reporta en lo que es la página de Código3.com. Agradecemos, nos comenta Ramón Patena que está el clima muy feo allá en Chihuahua capital. Pues no crea, también aquí el fresco se siente sabrosito aquí en Delicias, Chihuahua. Está fresco, está fresco, está fresco. Y hablando de eso, del clima, todos sentimos el descenso de temperatura. Y el día de hoy, a las 7:20 de la mañana, estaba fresco, pero yo
sentí que a eso de las 9:30, 10, se hizo pues más fresco el clima, estaba mucho más helado, empezaba a correr un viento que obviamente rápidamente lo sentíamos en el cachete, el fresco, y es parte de, ya estamos en tiempos de frío, de hecho se había tardado, a lo que comenta mucha gente, y por tal motivo la doctora Francisca Mercado, directora coordinadora de salud del gobierno municipal de Delicias, habla al respecto del clima, de los cuidados que debemos de tener todos para evitar enfermedades. Ahora sí de verdad, ahora sí este frente frío sí fue de verdad, porque pues este es el 8º frente frío que entra y la realidad es que los otros pues no habíamos tenido realmente frío. Hoy sí, de hecho en la mañana estuvimos a 7 grados y que con sensación térmica de 3, pero ahorita pues bueno, está haciendo frío, va a ser hoy y mañana. Aquí el problema es el cambio brusco de temperatura, que todavía ayer en la noche, no sé si recuerdas, estaba haciendo calor, sentías calor, y ya ahorita en la mañana el frío fuerte, hoy y mañana. Entonces el cambio de temperatura es lo que nos puede dar las enfermedades de vías respiratorias. Aquí yo creo que la indicación más correcta y más importante es para las familias que tienen adultos mayores en su casa o niños menores de 5 años, que son a los que tenemos que cuidar porque tienen sus defensas más bajas. Ahorita ya si nosotros vamos a sacar a nuestros hijos al kinder o a la guardería principalmente, hay que sacarlos bien cubiertitos, y ya en la guardería pues depende del ambiente que hay, ya los desabrigarán ahí, pero así ya no sufren un cambio de temperatura de lo calientito de su casa y lo frío del medio ambiente. Igual cuando salen de la guardería, también hay que salir abrigados, porque hoy el frío va a ser todo el día y mañana todo el día. No es que frío en la mañana y luego ya se cambia a media mañana como calorcito, no, va a estar fresco. Y a nuestros adultos mayores, por favor, si no tienen nada que salir, no salgan. Es bien importante, no salgan, porque ellos regularmente pues no les gusta mucho andar abrigados y salen y pueden salir desabrigados. Es mejor estar en su casa en estos 2 días, y los niños que no tengan que salir, pues no salgan, tampoco no hay que sacarlos. Nosotros que tenemos que andar en la calle, hay que salir bien abrigados en la mañana. Ya cuando lleguemos a nuestra oficina, o donde trabajemos, nos podemos desabrigar un poco y volvernos a abrigar cuando volvamos a salir. Por ejemplo, tú lo que me decías ahorita, si andan en el carro y se van a andar bajando y subiendo del carro, es muy bueno que o trae un cubrebocas o ponte una bufanda para que cuando salgas de lo calientito te pones la bufanda y ya cuando llegas a donde vas a llegar te la puedes volver a bajar. ¿Eso para qué? Para que no respires el aire helado y tu cuerpo tenga un cambio brusco de temperatura y pueda haber algún problema de vías respiratorias. Hay que recordar que los problemas de vías respiratorias puede ser un simple resfriado común, una gripe, un cuadro gripal o hasta una neumonía. Es bien importante. Y las personas que tienen asma bronquial con los cambios bruscos de temperatura pueden tener crisis de asma bronquial. También es bien importante. Otra cosa, hay que tomar suficiente agua, hay que tomar verduras y fruta, y no salir a hacer ejercicio cuando esté el clima muy frío. No es tan importante. Se puede hacer ejercicio, ya sea dentro de la casa o si vas al gimnasio, tener mucho cuidado del cambio brusco de temperatura, porque en el gimnasio vas, sudas y muchas veces sales a la intemperie así y eso te puede dar un problema. Hay que recordar que también existen las neumonías fulminantes, que son cuando hay unos cambios muy bruscos de temperatura. Y a eso agrégale las parálisis faciales también. Entonces, por eso es importante que tengamos mucho cuidado y nos cuidemos mucho en estos cambios bruscos de temperatura. Jacem Peña, coordinador de ecología en el gobierno municipal de Meoqui, tiene la información de la limpieza que están realizando en el vado de Meoqui. Y este sábado pasado tuvimos nuestra campaña permanente Meoqui activado por el medio ambiente del mes de octubre.
¿Quiénes participaron en esta ocasión? En esta ocasión tuvimos la fortuna que nos acompañara una empresa del municipio de Mioqui, conocida como Alambrosis Circuitos, APTI. Además de chicos de servicio social del CBT 147 y personal de presidencia municipal. ¿Alrededor de cuántas personas participaron dentro de esta campaña? Un estimado entre 30 a 45 personas. ¿No es la primera vez que empresas se unen a esta campaña? Así es, hemos tenido empresas importantes de gran tamaño aquí en el municipio, así como de municipio vecino de Delicias. Por lo cual le hago la atenta invitación a empresas del sector privado, instituciones educativas o asociaciones civiles a sumarse a nuestras campañas permanentes, Mioqui Activado por el Medio Ambiente, que es una vez al mes. Muy importante, ¿cuánto se juntó de basura? En esta ocasión juntamos media tonelada, exactamente 525 kilos. Pues reiterar que esa es una campaña que el gobierno municipal implementó de manera permanente. Así es, y también estamos por adelantarles otras campañas que vienen a sumarse a la estrategia de un medio ambiente sano. Gracias, que tenga usted un excelente inicio de semana, pásala bien, disfrutemos día con día de manera intensa. Excelente noche, nos vemos mañana. Llegó el agua de Delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. El Gobierno Municipal de Delicias se preocupa por tu salud y es por eso que nace el programa Tu Salud Vale, que se ha diseñado con el propósito de cuidar tu salud y la de tu familia. Por medio de este programa podrás tener servicios ilimitados gratuitos, por ejemplo, consultas médicas cuando las necesites, exámenes de la vista, revisión dental y procedimientos dentales para cuidar tu salud bucal. Así que no esperes más y únete a Tu Salud Vale hoy mismo. Ven y conoce Plaza Ultra. Los ubicamos en la calle Segunda Norte en Colonia Centro. Aquí encontrarás El Molino, que te ofrece mayoría de vinos y licores y cervezas. Gran variedad en licores y vinos locales. Vendemos las dos marcas de cerveza. Servicio especial para negocios, licores, bares, antros y eventos sociales. Como lo quieras llevar, por pieza, por caja o por camión. Ahorra agua, toma vino. El Molino. Rosy Boots te ofrece bota vaquera para toda la familia de la mejor calidad y los mejores precios. Tenemos las nuevas tendencias en botas y colores diversos. Pregunta por nuestro sistema de apartado y de vales. También podrás encontrar detalles como gorras, sombreros y cinturones. Todo para lucir espectacular. Ven a visitarnos y conoce todos los estilos disponibles que tenemos para ti. Rosy Boots. De Divas Nails Spa, todo para lucir bella, con uñas, pedicure, maquillaje, masaje y corte de cabello. Contamos con más de 1000 colores diferentes y las novedades para siempre estar a la vanguardia. Contamos con horario corrido de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No lo dudes, ven a apartar tu cita o hazlo a los teléfonos 639-268-1345 y al teléfono 639-178-7804. Conviértete en una diva en The Divas Nails Spa. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318.